Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, sigue dando mucho que hablar y generando bastante incertidumbre global, en la situación actual del sector inmobiliario en China y también esa transición económica tan profunda que está viviendo el país. Estamos ya en agosto de 2025, y las réplicas de esta crisis se siguen notando. Para este análisis a fondo nos vamos a basar en un informe bastante detallado, el BBB, el Gran Reajuste, que lo mira desde muchos ángulos, la macroeconomía, las finanzas de los gobiernos locales, casos concretos como el de Evergrande, claro, y las respuestas que está dando Pekín. El objetivo de hoy, intentar desentrañar un poco las claves de esta madeja tan compleja, a ver cómo se ha llegado hasta aquí, cuál es la foto real ahora mismo, más allá de los titulares, qué está haciendo el gobierno chino y qué podemos esperar. Y tenemos un punto de partida muy reciente y simbólico. Hace nada, el 25 de agosto, China Evergrande Group fue excluida definitivamente de la bolsa de Hong Kong. Es el final de un gigante, ¿no? Pero representa mucho más que una empresa, ¿vale? Pues vamos a desgranar esto. Si te parece, empezamos con la visión general. Porque a principios de 2025 la economía china parecía mostrar cierta fortaleza, ¿verdad? El PIB real crecía un 5,4% interanual en el primer trimestre, igual que el trimestre anterior. Pero al mismo tiempo había una señal de alarma muy clara. El sector inmobiliario seguía cayendo. La inversión inmobiliaria bajó casi un 10% interanual entre enero y abril. Y lo curioso es que a la vez la inversión en infraestructuras subía fuerte, más de un 11%, y las exportaciones también aguantaban bastante bien. ¿Cómo interpretamos esta división? ¿Son como dos Chinas funcionando a la vez? Es una observación clave, sí. Y no es casualidad para nada. Lo que estamos viendo es un giro estratégico, muy deliberado además, y viene dirigido desde el poder central. Hay una intención clarísima de reducir esa dependencia histórica del modelo de crecimiento basado en deuda y ladrillo. El que fue el motor durante décadas, ¿no? Exacto. Ese modelo que tiró del carro durante años. Y ahora quieren pivotar hacia otros sectores que consideran más estratégicos. Pues la manufactura avanzada, la tecnología verde, las exportaciones con más valor. Es un reajuste estructural profundo. Y consciente, aunque duela. Y esto tiene que ver con un concepto que algunos analistas llaman involution. O sea, como una competencia interna un poco desordenada. Durante años, vimos una especie de carrera loca entre los gobiernos locales por crecer como fuera, ¿no? Principalmente con inversiones enormes en infraestructuras, en desarrollo urbano. ¿A cualquier precio? Eso es. Y claro, eso generó unos excesos de capacidad brutales y una acumulación de deuda que se volvió insostenible. Lo que vemos ahora es el intento del gobierno central de poner un poco de orden, de corregir esos excesos. Entendido. Y volviendo al símbolo de esos excesos que decíamos al principio, Evergrande. Su exclusión de bolsa ahora, el 25 de agosto, es como el último capítulo, ¿no?, de una crisis que estalló hace casi 4 años ya. Hablamos del promotor inmobiliario más endeudado del mundo, con una deuda de más de 300.000 millones de dólares. Es que la cifra marea. Exacto. El modelo de negocio de Evergrande era, el ejemplo perfecto del boom inmobiliario chino, pero también de sus riesgos enormes. Se basaba en un ciclo casi frenético. Primero, conseguir pasta para comprar terrenos a los gobiernos locales, pagando a veces precios altísimos en subastas. Ajá. Segundo, prevender las viviendas sobre plano, muchas veces antes de empezar a construir. Tercero, usar ese dinero de las preventas para financiar la construcción. Y cuarto, usar los ingresos que quedaban y la promesa de futuros proyectos para conseguir más financiación y volver a empezar, comprando más terrenos. Una rueda constante. Una rueda, sí. Un modelo hiperapalancado de altísimo riesgo. Y dependía críticamente de dos cosas: acceso continuo a financiación nueva y la expectativa de que los precios de la vivienda subirían siempre, sin parar. Y ojo, un aspecto clave que a veces se pasa por alto es que mucha de su financiación no eran préstamos bancarios normales. Dependían muchísimo de lo que se llama deuda oculta. Deuda oculta. ¿A qué te refieres? Pues mira, incluía préstamos fiduciarios, los trust loans. También pagarés comerciales a proveedores, o sea, aplazar pagos básicamente. Y, muy importante para entender el impacto social, los productos de gestión patrimonial, los WMP que se llaman. Los WMP, sí. Esos se vendían masivamente a inversores pequeños, a gente de la calle, prometiendo rentabilidades muy buenas. Solo en septiembre de 2021 se calculaba que Evergrande debía unos 40.000 millones de yuanes por estos productos.
Imagina la cantidad de familias implicadas. Claro, eso le da una dimensión social tremenda. Y en medio de esa espiral de deuda, a finales de 2020, Pekín decide intervenir. Y lo hace con fuerza, con la famosa política de las 3 líneas rojas. ¿Nos explicas en qué consistían y por qué fueron tan demoledoras? Pues sí, las 3 líneas rojas fueron, digamos, un intento drástico de echar el freno, de parar el sobrecalentamiento y la deuda descontrolada del sector. Eran 3 radios financieros muy concretos que los promotores tenían que cumplir sí o sí para poder conseguir más financiación. Vale, ¿cuáles eran? La primera, radio deuda sobre activos, pero excluyendo los ingresos por preventas, por debajo del 70%. La segunda, radio deuda neta sobre patrimonio neto, inferior del 100%. Y la tercera, ratio de efectivo sobre deuda a corto plazo, por encima del 100%, o sea, tener liquidez suficiente para cubrir lo más inmediato. Y Evergrande incumplía las 3, clarísimamente. Las 3. Vaya. Las 3. Y eso la metió de cabeza en la categoría roja. Y eso significaba restricciones durísimas, casi un bloqueo total, para conseguir nuevos préstamos bancarios o emitir más bonos. Para una empresa que funcionaba como una bicicleta, que necesitaba pedalear constantemente con dinero nuevo para no caerse, pues fue letal. Le cortaron el grifo del dinero. Pero espera, que no fue solo eso. Casi a la vez, los reguladores locales empezaron a ser mucho más estrictos, controlando el uso del dinero de las preventas. Obligaron a que esa pasta se metiera en cuentas de garantía bloqueadas, las escrow accounts, Ah, claro. y que solo se pudiera usar para construir el proyecto concreto para el que se había pagado. Antes, era muy común que empresas como Evergrande desviaran esos fondos para comprar más terrenos, pagar deudas de otros proyectos o incluso meterse en otros negocios que no tenían nada que ver. Entiendo. Cuando se cerró también ese grifo de liquidez interna, pues fue el golpe de gracia. Para ellos y para muchos otros promotores que iban muy justos y muy apalancados. Un cóctel explosivo, vamos. Y eso llevó a la orden de liquidación de enero de 2024 en Hong Kong. Ahora, agosto de 2025, más de año y medio después. ¿Cómo va ese proceso? ¿Qué esperan los miles de acreedores? El proceso está siendo, como se temía, enormemente complejo. Y los avances son, bueno, usemos un eufemismo, modestos, muy modestos. A mediados de este agosto, los liquidadores apenas habían conseguido recuperar unos 255 millones de dólares. Que suena mucho, pero... Operando en muchos sitios, con unos 1.300 proyectos inmobiliarios por toda China. Una locura. Y segundo, y esto es clave, la barrera legal y práctica entre Hong Kong, donde se dio la orden de liquidar, y la China continental, donde está casi todo lo físico, los terrenos, los edificios. Que un liquidador de Hong Kong pueda de verdad tomar control y vender activos en el continente es un desafío legal y político gigantesco. Me imagino. Las expectativas son que esto dure años, varios años más, y que la tasa de recuperación final para los acreedores, sobre todo los de fuera de China, sea muy, muy baja. Y esta lentitud, esta dificultad para resolver Evergrande, tiene un impacto muy grande en el mercado ahora mismo. Sigue pesando muchísimo en la confianza. Manda una señal muy clara de Pekín, oye, no va a haber rescates generalizados para los promotores privados grandes que caigan. Cada palo que aguante su vela. Claro. Y además subraya lo profundo y complicado que es el problema de la deuda en todo el sector. Si resolver Evergrande es tan difícil, ¿qué va a pasar con otros que también están mal? Y eso, claro, frena cualquier intento de que los compradores recuperen la confianza. Exacto. Para entender la escala real de la crisis, más allá de Evergrande, hay que entender el sistema de finanzas de la tierra, el Tudi Kai-Cheng. Ha sido la base de la financiación de los gobiernos locales en China durante décadas. ¿Finanzas de la tierra? Sí. Durante años estos gobiernos han dependido masivamente de vender o alquilar a largo plazo los derechos de uso del suelo a los promotores, para cuadrar sus presupuestos. En 2019, justo antes de que todo empezara a torcerse de verdad, se calculaba que de media casi el 40%, un 38% para ser exactos, de los ingresos fiscales locales venían de ahí, de vender suelo. Un 38%. ¡Qué barbaridad! Es una dependencia brutal. Entonces, claro, si el mercado inmobiliario se para, si los promotores dejan de comprar terrenos o pagan mucho menos, el golpe a las finanzas locales tiene que ser tremendo. ¿Hay datos recientes de esa caída? Sí, los datos son muy claros y lo confirman. Los ingresos por venta de suelo se han desplomado,
Por darte una cifra reciente, en abril de este año, 2025, cayeron un 21% interanual. Fue el nivel más bajo para un abril desde 2016. Uf, Aunque es verdad que si miras los primeros 7 meses del año, la caída se ha moderado un poco, está en un menos 4,6% interanual. Pero la presión sobre las finanzas locales sigue siendo enorme. Tienen muchos menos ingresos justo cuando necesitarían gastar más para estimular la economía y pagar sus deudas. Y aquí es donde entra otro actor clave en todo este lío. Los LGFVs, las siglas en inglés de Local Government Financing Vehicles. los LGFV, ¿qué son exactamente? Son básicamente empresas públicas creadas por los propios gobiernos locales. ¿Con qué objetivo? Pues para poder endeudarse de forma indirecta, para saltarse las restricciones que ponía el gobierno central a la deuda directa de las regiones y municipios. Usaban terrenos públicos como garantía para pedir préstamos o, sobre todo, para emitir bonos en el mercado. Y aquí viene lo interesante, casi perverso, de lo que pasó entre 2020 y 2022. Como los promotores privados compraban menos suelo y los ingresos caían en picado, muchos gobiernos locales dijeron a sus propios LGFVs: salid a comprar los terrenos que sacamos a subasta. ¿Ellos mismos se compraban el suelo? Exacto. Fue una forma de mantener artificialmente los precios y los ingresos. La cuota de mercado de los LGFVs en la compra de suelo residencial pasó de un 14% en 2019, que ya era bastante, a más del 32% en 2022. Casi un tercio de todo el suelo lo compraban entidades públicas locales. Increíble. Esto maquilló las cuentas de ingresos a corto plazo, sí, pero a costa de disparar la deuda acumulada en los balances de estos LGFVs. Básicamente pasaron de tener un problema de ingresos a tener un problema de deuda masiva y a menudo opaca. Y esa deuda es una bomba de relojería. El riesgo de refinanciarla es muy alto ahora, en 2025. Solo la deuda que emitieron los LGFVs fuera de China, la offshore, en dólares o euros que vence este año, alcanza una cifra récord: 48.200 millones de dólares. ¿Una barbaridad? El gobierno central ha tenido que intervenir, con programas complejos de canje de deuda, permitiendo a algunas provincias emitir bonos buenos, con respaldo central, para cambiarla por la deuda mala de los LGFVs. Pero el problema de fondo, el de la sostenibilidad de esa montaña de deuda, sigue ahí. Un panorama financiero, desde luego, muy complejo y preocupante. Hemos hablado de finanzas, de deuda, pero ¿cómo se ve esto en el paisaje? ¿Qué pasa con las famosas ciudades fantasma? ¿Son de verdad ciudades vacías? Lo de ciudad fantasma es un término muy mediático, ¿no? Llama mucho la atención. Pero la realidad sobre el terreno suele ser más matizada. A veces sí, te encuentras zonas residenciales o distritos enteros prácticamente vacíos, con una ocupación bajísima años después de construirse. Sí. Otras veces no están vacíos, pero sí muy infrautilizados. Edificios terminados, calles hechas, pero con muy poca gente, poca actividad económica. Y en otros casos, hay que decir que algunos de estos sitios se construyeron a propósito adelantándose a la demanda, como parte de planes de urbanización a muy largo plazo. Ah, o sea, planificado. Sí. El caso de Canbaji, en Ordos, que fue el ejemplo de ciudad fantasma hace 10 años, es interesante. Su población ha pasado de 30.000 entonces a más de 150.000 hoy, y los precios allí han subido. O sea que, con tiempo, y si la economía local ayuda, algunas de estas zonas pueden llenarse. Ahora bien, que la realidad sea matizada no quita que el problema del exceso de oferta sea real y masivo. Las cifras son mareantes. Una estimación bastante conocida, aunque es de 2020, antes de la crisis gorda, calculaba que podía haber entre 50 y 65 millones de viviendas vacías en China. Millones. ¡Millones! Valoradas en ese momento en 10 billones de dólares. Y la presión de ese stock no baja. Un dato reciente. Los anuncios de alquiler en las 55 ciudades más grandes subieron un 12,2% interanual en julio de 2025. ¿Qué indica eso? Pues sugiere que muchas viviendas que se compraron como inversión no encuentran comprador y se están pasando al mercado de alquiler. Y eso satura también el alquiler y presiona los precios a la baja. Con tanto stock sin vender o vacío, ¿cómo reacciona la oferta? ¿Están los promotores echando el freno a la hora de empezar obras nuevas? Totalmente. El ajuste está siendo muy, muy duro. Como es lógico. La inversión total en desarrollo inmobiliario entre enero y mayo de 2025 cayó un 10,7% comparado con el año pasado. Pero el dato más claro es el de las nuevas construcciones iniciadas. En esos 5 meses se desplomaron un 22,8%. Casi un cuarto menos. Sí.
Y si mira solo la superficie residencial, la caída fue del 21,4%. Es una contracción brutal. El sector está claramente intentando digerir el stock enorme que hay antes de añadir más leña al fuego. Ante esta situación tan complicada, la estrategia del gobierno chino que vemos en 2024 y lo que va de 2025 es bastante diferente a la de crisis anteriores, como la de 2008, por ejemplo. ¿En qué sentido es diferente? Pues en 2008 la respuesta fue un estímulo masivo. Barra libre de crédito, inversión a lo bestia en infraestructuras. Ahora el enfoque es mucho más, digamos, quirúrgico, más matizado. La palabra clave que repiten es estabilización del mercado inmobiliario. Estabilización. Sí, de hecho, esta palabra estabilización se metió de forma muy destacada, por primera vez, en el informe de trabajo del gobierno que se presentó en la Asamblea Popular en marzo de 2025. Eso indica que hay un compromiso político al más alto nivel para arreglar esto, pero sin rescates a lo loco. Las medidas concretas van en dos direcciones principales. Por un lado, asegurar que se terminen y entreguen las casas que ya estaban vendidas sobre plano pero paradas. Para eso, siguen usando el programa de la lista blanca, la whitelist. ¡Ajá! La lista blanca. A través de ahí se da financiación bancaria a proyectos que se consideran viables. Ya han aprobado préstamos por más de 6 billones de yuanes con esto. Y por otro lado, y esto es nuevo e importante, están permitiendo e incluso animando a los gobiernos locales a usar dinero de bonos especiales. Tienen asignados 4,4 billones de yuanes para esto en 2025, para comprar directamente viviendas sin vender del stock de los promotores. O sea que el propio Estado, a través de los gobiernos locales, se está convirtiendo en comprador para quitar stock del mercado. Es una intervención muy directa, ¿no? Exactamente. Es un cambio cualitativo importante. Y por el lado de la demanda también ha habido movimientos fuertes. Ciudades grandes como Pekín y Shanghái, que tenían restricciones muy duras a la compra para evitar especulación, las han relajado bastante, sobre todo en las afueras o en zonas con mucho stock. Para animar a comprar. Claro. Además, hay subsidios directos en algunas ciudades y han facilitado que la gente use el dinero de sus cuentas de ahorro obligatorio para vivienda. Muchos analistas dicen que este paquete de estímulo a la demanda es el más fuerte que ha aplicado Pekín en muchos años. Y para complementar esto, por el lado de la oferta, la orden es clara: sacar menos suelo nuevo a subasta para construir y, como decíamos, que entidades públicas absorban parte del inventario de casas ya hechas y vacías, quizás para destinarlas a vivienda social o alquiler barato. Un cambio radical respecto al modelo anterior. Es un giro copernicano, ¿sí? Se pasa de un modelo donde el Estado vendía suelo a privados a otro donde el Estado interviene directamente para gestionar el stock que ya existe. Un cambio de paradigma, sí. La pregunta clave es, ¿está funcionando todo esto? ¿Se ven ya brotes verdes? ¿Una recuperación clara en el sector? La respuesta corta es que el impacto, de momento, es modesto. A ver, sí se nota que las medidas han ayudado a frenar la caída de precios en las grandes ciudades, las de primer nivel como Pekín, Shanghái. También parece que ayudan a que se terminen más proyectos. ¿Algo es algo? Sí, pero los indicadores generales del sector siguen muy débiles. La inversión total, como decíamos, seguía cayendo a doble dígito hasta mayo. Y los precios a nivel nacional, si miras las 70 ciudades principales, seguían cayendo mes a mes en julio. Quizás un poco más despacio que antes, pero cayendo. La recuperación, si es que ha empezado, es lentísima y frágil. Muy frágil. El gran muro contra el que choca todo esto sigue siendo la confianza. La confianza del consumidor, del que podría comprar una casa, está por los suelos. Y recuperarla es muy difícil. ¿Por qué cuesta tanto? Hay varios factores. Primero, el efecto riqueza negativo. Piensa que el valor de las casas ha caído entre un 20% y un 30% desde los máximos de 2021. Y como más del 70% de la riqueza de las familias chinas está en inmuebles, pues la gente se siente más pobre. Y es normal que no quiera gastar o endeudarse más. Lógico. Segundo, la incertidumbre sobre la economía en general y sobre el empleo en particular. La economía va más lenta, hay menos seguridad laboral y el propio sector de la construcción, que daba mucho trabajo, ha pasado de crecer al 2,7% anual a solo el 0,9% ahora. Y tercero, sigue habiendo miedo, aunque el gobierno dé garantías, a que las casas compradas sobre plano no se terminen nunca, el fantasma de los edificios podridos. La consecuencia directa de esta falta de confianza es que las familias están cambiando sus hábitos, priorizan ahorrar y quitarse deudas como la hipoteca en vez de consumir o comprar otra casa. Y claro,
Este desapalancamiento de los hogares frena la recuperación del consumo interno, que es clave para el nuevo modelo económico que busca China. ¿Y lastra el crecimiento general? Exacto. La mayoría de los analistas coinciden. Una recuperación completa y sólida del sector inmobiliario no llegará antes de 2026, y eso siendo optimistas. Entendido. Un panorama complejo y una recuperación que se ve lenta. Antes de ir a las conclusiones finales, hacemos una pequeña pausa para dar las gracias a nuestro patrocinador. Este episodio es posible gracias al apoyo de nuestro sponsor en Argentina, Broker 360. Si estás en Argentina o planeas viajar, tenés que conocerlos. Gestionan pólizas de seguros para todos los rubros: autos, hogar, comercio, lo que necesites. Tenés su WhatsApp, su página web y su mail en la pantalla o en la descripción para que puedas contactarlos fácilmente. Una vez más, gracias Broker 360 por apoyar este podcast. Nos encanta trabajar con ustedes. Y un recordatorio rápido. Si te gusta este contenido, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu like y comentarnos qué temas te gustaría que abordemos en los próximos episodios. En la descripción del episodio vas a encontrar 2 enlaces importantes. Uno a nuestro patrocinador, Broker 360, y otro a PayPal por si quieres apoyar este proyecto. Tu aporte ayuda mucho a que sigamos haciendo contenido del que te gusta. No te pedimos más que el importe de un café. Gracias por tu apoyo. Bien, retomamos el hilo para cerrar. Si tuviéramos que resumir la situación en China, ahora en agosto de 2025, diríamos que estamos viendo el desmontaje, bastante doloroso, de un modelo de crecimiento. Un modelo que durante décadas se basó en apalancarse a lo bestia en el sector inmobiliario y en invertir masivamente en infraestructuras, financiándolo con la venta de suelo. El caso Evergrande, con su reciente salida de bolsa, es el símbolo más claro de este derrumbe, ¿no? Pero hemos visto que las raíces son mucho más profundas, más sistémicas. El modelo de financiación local, la deuda oculta de los LGFOBs, el exceso brutal de viviendas, resultado de años de euforia constructora. El gobierno chino está metido de lleno en gestionar una transición súper compleja, buscando la estabilización del sector con un papel mucho más activo del Estado. Desde arriba, recuperar la confianza de la gente. Exacto. Y quizás la reflexión final para que le demos vueltas es esta. Lo que intenta China va más allá de solo estabilizar el sector inmobiliario. Están intentando, a la vez, reorientar toda su estructura económica. De forma fundamental. Un cambio de modelo total. Sí. Quieren depender mucho menos del ladrillo y la construcción tradicional para apostar mucho más fuerte por lo que ven como los motores del futuro: la manufactura avanzada, la tecnología verde, los coches eléctricos, la inteligencia artificial. Hacia ahí quieren ir. El gran interrogante, la pregunta del millón, es si van a ser capaces de gestionar esta digestión tan dolorosa y larga de los excesos inmobiliarios sin provocar un frenazo brusco de la economía o generar inestabilidad social. Y, sobre todo, si este nuevo modelo, basado en tecnología e industria de más valor, será capaz de generar un crecimiento fuerte y sostenible a largo plazo. Aunque sea más moderado que antes, ¿no? Seguramente a un ritmo más moderado que las tasas de 2 dígitos a las que nos acostumbraron, sí. Es un ejercicio de equilibrio muy, muy delicado. Y el mundo entero está mirando, claro. Y con esto llegamos al final del episodio. Esperamos que te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo y que nos acompañes en el próximo. Una vez más, muchas gracias a Broker 360 por hacer posible este podcast. Nos reencontramos muy pronto. Y recordad que en la descripción de este vídeo se encuentran los enlaces a nuestro patrocinador y PayPal por si nos quieres ayudar. Gracias una vez más.